Hola, aquí tenemos dos televisores 4K que se ofrecen como exponentes mini LED, pero que tienen algunas diferencias muy notorias. Empecemos entonces primero por sus pantallas, que son del tipo LCD, o sea de cristal líquido. Ambos modelos tienen aplicada la tecnología Quantum Dots. Samsung clama que sus televisores tienen la certificación que lo avala y se jacta de ello. También coloca un logo de que sus televisores están libres de cadmio. No sé si esas certificaciones sean reales, o tal vez sí lo sean, pero no sabemos si en realidad se aplique lo aclamado. Solo queda creerle. Pero a ver, no es como si fuéramos a quebrar las pantallas de los televisores para esnifarnos el cadmio que pudieran tener, suponiendo que el Hisense no estuviera libre de este metal. Como te digo, yo no sé si sea verdad lo que Samsung dice acerca de sus certificaciones, solo queda creerlo. Y tampoco sé si el U6QV de Hisense tenga o no realmente la tecnología de puntos cuánticos. Pero bueno, si nos vamos a los resultados en colores y brillo, es cierto que tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico, sea cual sea el modo de imagen que utilicemos, el resultado luce algo mejor o un poco más atractivo en el Samsung, aunque para muchos los resultados en el Hisense sean más agradables. Y es que, como siempre he dicho, en tema de colores todo depende de los gustos de cada usuario, aunque los expertos puedan recomendarte otras cosas. Por cierto, antes de continuar, te recuerdo que te agradecería muchísimo tu apoyo por medio de Patreon, adquiriendo alguna membresía que se pueda acomodar a tu presupuesto. Esto me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido, o adquiriendo una membresía directamente en mi canal de YouTube, o por ejemplo haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Ahora bien, si nos vamos al rendimiento en escenas oscuras, aquí necesitas saber lo siguiente. Actualmente las marcas pueden legalmente decirte que sus televisores son del tipo mini LED, aunque su tecnología de retroiluminación no sea Full Array. Entonces, mira, la tecnología de retroiluminación LED que aplica Samsung en este modelo se trata de una especie de tubos delgados, alargados. La marca le ha colocado el nombre a esa tecnología Quantum Matrix Technology Slim, que la verdad es un nombre imponente y llamativo. Por otro lado, nuestro querido Hisense U6QV sí utiliza la tecnología de retroiluminación Full Array con, por supuesto, atenuación local, con una mayor cantidad de zonas de atenuación. El resultado en el Samsung no es tan malo como pensé que sería, pero desde mi punto de vista hay mejor equilibrio entre la profundidad de colores negros y el nivel de detalles por parte del Hisense. Pero aquí también podría tratarse de cuestión de gustos, y tal vez para muchas personas, quizá cegadas por su fanatismo, sus cerebros y sistema visual les hagan creer que el Samsung muestra mejores resultados. Pero por favor, dinos tú qué piensas. ¿Cuál modelo consideras que, de acuerdo a tu gusto, tiene un mejor rendimiento en esta área de escenas oscuras? La uniformidad de colores grises es un poco mejor en el Samsung, mostrando menos efecto de pantalla sucia. Aunque al ver contenido con mucho volumen de color, considero que en el Hisense el efecto de pantalla sucia no es molesto y mucho menos lo será en el QN70F. En cuanto al manejo del movimiento, aunque ambos modelos tienen la capacidad de decrecer el efecto de vibración, bien sea de forma manual o automática, sí debo decirte que el resultado es un poco mejor en el QN70F porque se logra percibir mejor suavidad y fluidez sin tantos artefactos.
aunque en el Hisense no considero que los artefactos o deformaciones sean distractores. Hablando del escalado de imagen, aquí debo decir que el resultado es un poco mejor en el Samsung, aunque no por una gran diferencia. Me explico. Primero te recuerdo que ningún televisor 4K actual te mostrará resultados en 4K si la resolución del contenido es baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. Pero si ese fuera el caso, ambos intentarán mostrarte el resultado más suave posible, con la menor cantidad de partes pixeladas posible, y digamos que el QN70F intenta hacer un trabajo levemente mejor. Y si nos vamos a los ángulos de visión, aquí necesitas saber que los resultados son igual de terribles en ambos modelos, pero es algo normal porque tienen paneles UVA, o sea que la configuración de píxeles aplicada a su pantalla LCD tiene alineación vertical, aunque esto les permite que el rendimiento en escenas oscuras sea mejor en comparación a un televisor con panel IPS o ADS. Si nos vamos al área gaming, aquí la diferencia es más notoria a favor del Samsung QN70F, empezando porque tiene 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencia de actualización variable, mientras que el Hisense solo es compatible hasta los 60 Hz en 4K y con los 120 Hz pero solamente hasta 1080p. Y aunque es verdad que en el Hisense puedes jugar con Dolby Vision para gaming si tu consola y el videojuego lo permiten, mientras que en el Samsung no, la verdad, como siempre he dicho en muchos videos, la tecnología Dolby Vision no es la gran cosa. Los dos modelos tienen sus respectivas barras de juego con distintas funciones, como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla, también la opción de hacer zoom, que tal vez para algunos usuarios pueda resultar útil, y por supuesto lo que considero más importante, los modos de imagen que ofrecen para que así puedas tener mayor facilidad si quieres aplicar más variedad en cuanto a colores, brillo y temperatura de color. En cuanto a input lag, el rendimiento en los dos televisores es bueno y probablemente cualquier persona podría quedar satisfecha. Pero hablando del rendimiento general, podríamos decir que aunque el Hisense muestra resultados muy decentes para alguien que no sea exigente, es cierto que el Samsung gana por mucho. ¿Por qué? Bueno, en el Samsung no percibirás el efecto ghosting, o por lo menos yo no lo percibí, y no sé si un gamer muy entrenado pueda notar algo de ese efecto, pero por ejemplo en el Hisense sí noté un poco de efecto ghosting, especialmente en escenas con mucha oscuridad y movimientos rápidos, aunque no lo considero algo muy alarmante ni tan distractor. Para el área Smart, que debería ser también algo muy importante a tener en cuenta, debes saber que el sistema operativo del Samsung es Tizen, mientras que el del Hisense es Vida. Ninguno está basado en Android, por lo cual no les puedes instalar archivos APK. La fluidez es buena en ambos casos. Los dos tienen estos menús para accesos directos y puedes modificar de posición estos iconos, aunque el Hisense tiene la leve ventaja de que le puedes añadir y quitar accesos directos, mientras que en el Samsung no es posible. El diseño de sus controles remotos también es algo a tener muy en cuenta, porque el del QN70F es mucho más pequeño y cómodo al agarre, y además se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el del U6QV requiere de 2 baterías desechables AAA, y como ves es mucho más grande y con mayor cantidad de teclas. Los dos modelos son compatibles con asistentes de voz, bien sea oprimiendo el botón de micrófono de sus controles remotos o utilizando la función conocida como manos libres. Y ambos modelos son compatibles con la función conocida como Screencast,
aunque el Samsung tiene la ventaja de que además es compatible con la función Multi-View, mientras que el Hisense no. Ahora bien, hablando de sus sistemas de altavoces, podríamos decir que están bien, son decentes en cuanto a nitidez y de hecho el resultado es muy similar entre ambos, pero sí es cierto que no son tan sorprendentes en cuanto a bajos. Aquí te dejo una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y entonces, para terminar y como conclusión, compra el Samsung si amas la marca, si no te importa su tecnología de retroiluminación LED, porque al menos su rendimiento en escenas oscuras no es tan malo. Si quieres un poco más de brillo y colores más vivos y saturados, si te gusta más su sistema operativo, el diseño de su control remoto y, muy importante, si necesitas un Smart TV con 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K. Por otro lado, compra el Hisense si tienes un presupuesto mucho más bajo o si simplemente no quieres gastar mucho dinero o si esa diferencia extra prefieres gastarla comprando una barra de sonido o por ejemplo más años de garantía. Cómpralo si no te molesta su sistema operativo, su control remoto gigante y si no lo requieres para gaming o si jugar en 4K a 60 Hz o con los 120 Hz pero hasta 1080p es suficiente. Y muy importante, cómpralo si quieres un televisor con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs para tener un mejor equilibrio en los resultados en escenas con oscuridad. No siendo más, te recuerdo que agradecería muchísimo tu apoyo adquiriendo alguna membresía por medio de Patreon que se acomode a tu presupuesto o adquiriendo una membresía directamente en mi canal de YouTube o por ejemplo haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. También dale click al botón like si este video te ha gustado, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.